Bueno, pues iniciando este 2017 con muchos temas, con mucho impulso para alimentar el debate público en nuestro país, con muchas ganas de seguir adelante con las noticias y con la información. Bueno, pues damos la bienvenida y desde luego un gran abrazo en este arranque de año, en esta primer mesa política, a Denise Dresser, a Lorenzo Meyer y a Sergio Aguayo. A los tres, gracias, un gran abrazo. Vaya año el que pasamos, 2016, y ahora ya empezamos este 2017. A los tres, gracias por estar aquí. Y bueno, para no darle vueltas, es indudable que en México el año inicia evidentemente con una cosa atravesada, que es el gasolinazo, lo que hemos llamado popularmente como el gasolinazo, que está hecho de muchas cosas, pero que desde luego afecta en este arranque de año de manera muy fuerte a todo mundo. Y vemos cosas muy interesantes de deslinde de algunos, de interpretación por otros, pero el hecho es uno: el gasolinazo llegó y la sociedad mexicana desde luego está pues resintiendo fuertemente esto que apenas está empezando. Denise Dresser, primero felicidades, gracias por estar aquí alimentando esta discusión. ¿Cómo ves las cosas iniciando como inicia este 2017? Pues interesante ver cómo a pesar de escándalos tan graves, tan importantes, tan definitorios como Ayotzinapa, la Casa Blanca, creo que en la memoria colectiva de los mexicanos, el gasolinazo va a ser visto y recordado como el peor error político de Enrique Peña Nieto. Error por la forma en la cual se vendió la reforma energética, una forma deshonesta, una forma tramposa, en la cual se le hizo creer a la población que bajarían los precios de la gasolina, del gas, de la energía en general. Y fue un argumento tramposo que buscaba construir apoyo para una reforma que era muy impopular. Y ese argumento ha regresado como un boomerang para incrustársele en la frente al gobierno de Peña Nieto, generando manifestaciones, expresiones de repudio, críticas que no hemos visto aún en los momentos más álgidos y atribulados de este gobierno. Si Peña Nieto tenía el menor índice de popularidad de un presidente que conocemos en la historia, de 24%, yo creo que si levantáramos una encuesta hoy, su popularidad sería aún menor. Y creo que el costo político va a ser muy alto, porque a pesar de lo que los voceros del gobierno dicen, a pesar de tener un secretario de Hacienda pululando en todos los medios anunciando que esto no va a afectar de manera negativa a la economía, que no va a afectar los precios del autotransporte ni los alimentos, eso me parece otra gran mentira gubernamental. El gasolinazo va a tener fuertes incidencias negativas en la economía, en las perspectivas de crecimiento, en la inflación, en la capacidad de consumo y de compra de los mexicanos. Y todo esto formaba parte de un paquete que se nos vendió como necesario de liberalización de precios. Todo aquello que en teoría sonaba bien: someter a Pemex a la competencia, incorporar al mercado a nuevas compañías, dejar que la oferta y la demanda fijaran los precios de la gasolina, todo lo que no va a suceder por una reforma muy mal instrumentada y hecha en malos tiempos, con malas previsiones económicas por parte del equipo en el gobierno. Porque todo aquello que se vendió como positivo ahora va a resultar negativo por lo que no se contempló. La devaluación del peso, el alza en el precio del crudo, el hecho de que México se ha vuelto un importador de gasolina, todo eso que va a llevar a que paguemos precios más altos que en Estados Unidos, a pesar de ser un país con un nivel de compra infinitamente mejor. Y ahora que los voceros gubernamentales pregonan que deberíamos celebrar porque los precios del mercado de la gasolina en México se encuentran en la media internacional, pues sí, pero el salario mínimo no. Y según los cálculos que analistas independientes han hecho, este gasolinazo le va a pegar de manera
peor al decil de la población que gana entre 15 y 30 mil pesos. Estamos hablando de la clase media mexicana. Entonces, en la medida en la que el gasolinazo empiece a afectar a los bolsillos de los mexicanos, vamos a ver manifestaciones, vamos a ver paros, vamos a ver bloqueos de carretera. Creo que eso marca el 2017 y los 2 años que quedan por venir. Y la razón fundacional de el por qué no vamos a pagar precios más baratos no reside tanto en la reforma energética, que podríamos desmenuzar, criticar, analizar. Reside en algo más profundo, más perverso, más pernicioso, que es este gobierno gastalón que tenemos. El precio de las gasolinas no se liberaliza como se promete por el impuesto que el gobierno ha colocado sobre las gasolinas. Ese impuesto que viene a tratar de tapar el hoyo en los ingresos gubernamentales que han caído a raíz de la caída en la exportación de petróleo, la venta de petróleo, y el hecho de que el Estado mexicano no recauda lo suficiente. Y no recauda lo suficiente porque gasta siempre más de lo que tiene, gasta mal, gasta de manera opaca, gasta de manera clientelar, en sueldos, salarios, prestaciones, bonos, en comprar elecciones. Y con un Estado que gasta de esa manera, no hay recaudación ni impuestos suficientes que alcancen. Entonces nosotros estamos pagando como consumidores a un gobierno que gasta en aquello que no debería. Gasta en comprar clientelas, gasta en comprar elecciones, gasta en mantener un país plutocrático y un país de élites gubernamentales privilegiadas, acaudaladas, impunes e inmunes. Y si de algo sirve el gasolinazo, ojalá sea para una sacudida colectiva y un reclamo colectivo a transparentar y racionalizar el gasto. Porque si no, las gasolinas y el aumento en su precio va a ser solo un aumento más de los muchos que vendrán para poder seguir subsidiando a un gobierno que no gasta dentro de lo que es su presupuesto y no gasta en lo necesario. Esta es una vieja herencia del priismo, una vieja herencia que el panismo emuló, una vieja herencia de ese ogro filantrópico, como lo bautizó Octavio Paz, ese ogro filantrópico que se mantiene en el poder a través del clientelismo, el corporativismo, y el gasolinazo es solo un impuesto más que permite seguir alimentando a ese ogro, Carmen. Sergio Aguayo, ¿qué dices tú después de escuchar a Denise con este arranque de análisis en este momento donde estamos estrenando 2017? ¿Qué dice Sergio? Primero, estando de acuerdo con las tesis centrales de Denise, creo que, o me pregunto si es el peor error político de Enrique Peña Nieto, o si por el contrario, es un error que confirma a un gobernante mediocre, mediano, porque lo que el gasolinazo es a la economía fue la Casa Blanca al tema del combate a la corrupción, Ayotzinapa al de derechos humanos y así sucesivamente. Hecha esta pequeña acotación para enmarcar el comentario de Denise, planteo una idea adicional. Coincido plenamente en la indignación, en la irritación que tiene la mayoría de los mexicanos hacia la decisión de incrementar la gasolina para mantener el dispendio absurdo que hace el presidente y todos los que lo emulan, que pertenecen a todos los partidos. Pongo como ejemplo el hecho que el presidente haya decidido enviar un avión presidencial para traer el cuerpo de Rafael Tovar y de Teresa, muy respetable Tovar y de Teresa, pero un dispendio injustificable porque Tovar y de Teresa estaba amparado por un seguro
de gastos médicos mayores. Si lo hace el presidente, lo emula, por supuesto, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, que tomó su helicóptero para ir y venir de Charcas, en donde se celebraba el 15 años de Rubí. Es decir, no solo gastan, sino que lo hacen de manera ostentosa. Frente a la indignación que eso provoca, me refiero al gasolinazo, el uso del helicóptero por el gobernador potosino, hay una realidad. Los partidos no están cubriendo, los partidos de oposición no están cumpliendo con su función de articular las protestas e incluso encabezarlas. Si uno observa la reacción de los partidos, han sido declaración tras declaración de las cúpulas, todas indignadas, por supuesto, de Andrés Manuel López Obrador, a Rafael Anaya, a los perredistas, Mancera, en fin, no, hasta Aristóteles Sandoval, el gobernador priista de Jalisco. Pero son declaraciones que no se acompañan de la utilización de los recursos que tienen los partidos para estructurar una protesta. En ese sentido, me parece que habrá que observar si en el 2017 el estado de ánimo de hartazgo, inconformidad, enojo, se logra estructurar en torno a organizaciones que canalicen de una manera más eficaz la protesta en contra del gasolinazo y de la política de dispendio que ejerce y de corrupción que uno encuentra en un buen número de gobernantes. No en todos, hay que reconocerlo, hay algunos que intentan hacer de manera diferente o gastar de manera diferente. Pero es ese hueco gigantesco que vale la pena señalar, porque de que se llene el hueco, es decir, de que logremos meter el organismo que puentee entre insatisfacción y Estado, tal vez el 2007 empecemos a ver una modificación en esa actitud ofensiva de cargarnos a nosotros, a los que pagamos impuestos, el costo de sus errores, de sus ineptitudes y de sus dispendios. Gracias, Sergio. Lorenzo Meyer, bueno, hemos escuchado a Denise y a Sergio analizar en este arranque 2017 el llamado gasolinazo. Le llama a Denise el peor error político de Peña Nieto. Bueno, eso oímos también cuando invitó, por ejemplo, a Donald Trump a México, y en varias ocasiones hemos referido que Peña Nieto ha tenido los peores errores políticos, y por lo pronto, es el más reciente. Ya así nos ponemos a ver cuál es el peor, vamos a discutirlo, pero en el fondo este es el más reciente sin duda. ¿Qué alcance tiene esto, Lorenzo? ¿Cómo observas tú las cosas de lo que está pasando en este inicio 2017? Bueno, Carmen, no voy a ahondar ya en lo que dijeron Denise y Sergio. Simplemente subrayar que Peña Nieto nunca ligó directamente, aunque indirectamente sí, la reforma energética al gasolinazo. Pero sí nos dijo al inicio, digamos en la primera mitad de su gobierno, que no habría más aumentos de gasolina. Lo dijo con esas palabras claramente, no hay ningún equívoco. Y entonces lo que ocurre ahora, al iniciarse 2017, es 180 grados, una reversión a lo que había prometido. Esto sería de todas maneras en sí mismo un golpe duro a su política, pero es el entorno, es además del costo que va a tener para cada uno de nosotros, de manera directa o indirecta, es que se ve como parte de un universo en donde se encuentra la corrupción, como dijo Sergio, la Casa Blanca, como símbolo de esta corrupción, pero la enorme cantidad de noticias que día a día nos llegan al respecto, la violencia, y entonces el gasolinazo, si no es el error más importante, es hoy la cereza de este pastel negativo de Peña Nieto. En referencia a Kapuczynski,
hoy en su artículo de El Reforma, Roberto Zamarripa nos recuerda que fue justamente un gasolinazo el que inició la caída de Haile Selassie en Etiopía hace buen tiempo, llevó a la destrucción de su régimen, a la muerte de Haile Selassie, etc. Bueno, no sabemos si en México va a haber una manifestación realmente sustantiva, pero puede haberla. De todas maneras, las que se han hecho hasta ahorita han sido pues apenas muy mesuradas, muy poca cosa comparado con el cúmulo de problemas que se han venido sumando a la política de Peña Nieto. Pero dos cosas interesantes. En primer lugar, el mensaje de Peña Nieto que tú pusiste, entre otros lugares, en Aristegui Noticias. Ese mensaje del presidente no tiene nada que ver con lo que está pasando. Pareciera venir de otro planeta, de otro mundo, de otra atmósfera. Habla de un país que no existe y habla de la solidaridad y de que nos desea muy buen año y que seamos todos muy felices en el 2017. Un jefe de Estado y un jefe de gobierno debió de haber hecho frente a esto, señalando por qué había decidido aumentar el precio de las gasolinas. ¿Cómo es que ese es el impuesto más, digamos, necesario para el sistema en este momento? ¿Por qué no otras medidas? Explicarnos por qué la gasolina refinada en México sale tan cara. Explicarnos por qué el robo de combustible, que ahora se hace todavía más redituable, es un gran negocio hoy. ¿Cómo es que ese mal que nos ha venido acompañando desde hace mucho tiempo se va a detener? Hacerle frente a esta parte negativa de su gobierno, dando las explicaciones adecuadas, pero no, él se va por un camino que solo Dios quien se lo aconsejó. Y luego el presidente del PRI va a decirnos que no pasa nada, que esto no tiene nada que ver con la política cotidiana, que su partido sigue en marcha y que va a ganar las elecciones, etcétera, etcétera. Bueno, junto a este discurso absurdo está la falta completa de solidaridad que nos muestran los bonos que en estos días, ayer y hoy, las noticias nos dan las cantidades que reciben algunos miembros de la clase política y que son indicadores de que este grupo que nos gobierna, que puede decretar así, con la mano en la cintura, los gasolinazos, a ellos, a su forma de vida, a su entorno inmediato, no los afecta porque ellos sí están blindados. Yo no sé quién dijo cuál es la explicación que se dio de que íbamos a estar blindados contra el gasolinazo. Bueno, en un periódico se tituló así. Es imposible blindarse como sociedad contra esto, pero ellos, los miembros de esta clase política, como personas, como grupos, vaya que sí están blindados. Así que en medio de el gasolinazo viene también la noticia de que el personal que toma las decisiones y administra las grandes decisiones del Estado en México, ese vive en otro mundo. Bueno, yo no sé si vaya a haber más protestas, pero realmente sí puede ser esta coyuntura una en donde se rompan ciertos diques que ya están muy debilitados por esta visión tan brutal de lo que es la política en México.
Pues esa es la gran interrogante, creo que queda aquí en el sustrato después de escucharlos, después de asomarse a la ventana, después de oler este clima que se ha desarrollado en México a raíz del anuncio de este gasolinazo. Bien a bien es difícil adivinar efectivamente si esto se va a convertir en una gran sacudida. Bueno, sacudida ya es para la sociedad mexicana, pero si habrá o no esta inteligencia colectiva, digámoslo de esa forma, que permita un punto de quiebre finalmente para nuestro país, habida cuenta de la enorme cantidad de temas que están acumulados, que han generado este disgusto, hartazgo, este ánimo social que tristemente venimos cargando desde hace ya demasiado tiempo. Veremos qué sucede con esto en particular de la relación del gasolinazo y lo que sería la reacción de la propia sociedad mexicana. Habremos de hablar mucho de esto, si ustedes me lo permiten, porque desde luego esto empieza en este enero 2017, pero sin duda se va a convertir, está ya llamado a ser uno de los grandes asuntos para nuestro país, no solo en los próximos días, sino semanas, y veremos qué sucede finalmente en su alcance y repercusión general. Les propongo, Denise, Lorenzo, Sergio, cerrar este encuentro con una revisión más amplia de un año que ya perfila cosas muy importantes también, no como el gasolinazo, que tiene una connotación especialmente importante por obvias razones, sino en otros territorios también de trascendencia para la sociedad mexicana que tienen que ver con las elecciones. Bueno, al final de cuentas tenemos un 2017 donde habrá cambios de gobiernos en varios estados de la República Mexicana. Veremos qué queda de una constitución, la primera constitución para la Ciudad de México, y desde luego el gran tema que es Donald Trump presidente a partir del 20 de enero. Sergio Aguayo, en grandes pinceladas, digo que 2017 nos trae esto y otras cosas. ¿Qué piensas de lo que viene para nosotros en los próximos meses? Se vienen uno de los años más complicados del último siglo, porque se suman varios factores negativos, desde un vecino agresivo. Hay que recordar que fue en 1927 cuando el embajador de Estados Unidos en México, Dwight Morrow, llegó a un entendimiento con Plutarco Elías Calles para hacer como que se peleaban, pero que en el fondo se apoyaban. Este año, en 1917, 90 años después de que llegaran a ese acuerdo, Trump va a sacudir el entendimiento, y la pregunta es, ¿qué tanto está preparada la élite mexicana y la sociedad para hacer frente a esa nueva realidad? No tengo una respuesta, por supuesto. Desde el gobierno aseguran que ellos tienen un plan claro que nos va a conducir hacia una mejor situación en la relación con la potencia. Yo detecto entre analistas y sociedad un gran escepticismo mezclado con el temor de lo que pueda hacer Donald Trump, porque hay un reconocimiento que él tiene la iniciativa, él tiene la capacidad de marcar el ritmo. Pero ese factor externo tan evidente en nuestra historia se mezclará con un año en el cual seguirán abriéndose cuarteaduras bien profundas en la estructura del Estado. Si algo marca el 2017 es ese gradual desmantelamiento de un Estado que alguna vez fue motivo de un Estado fuerte, autoritario, omnipresente, centralizado en la Ciudad de México, en el presidente. Bien, ese Estado ya no es ni sombra de lo que fue. Vemos cómo el poder se ha fragmentado, y en ese sentido, en el 2017 veremos una multiplicación de las batallas por los despojos de país que tenemos en estos momentos, en el cual habrá los actores conocidos, partidos políticos, poderes fácticos, en los cuales hay que meter multimillonarios, sindicatos, crimen organizado, y tímidamente se asoma la sociedad,
que expresa su deseo de participar de múltiples formas en medios de comunicación, organismos empresariales de diverso tipo, organismos civiles. De esta mezcla muy compleja y única, pues saldrá algo diferente, y aquí cierro con una reflexión sobre la voluntad. Por supuesto que uno puede vivir este año que empieza con fatalismo y resignación y buscar atrincherarse dentro de casa y pues buscar refugio en quienes uno confía, la familia, los amigos, preservar el trabajo, mantener los ingresos dentro de lo posible. Esa es una actitud. La otra es dejar de entender que estamos con un régimen debilitado al cual podemos influir en la medida en la cual seamos capaces de organizarnos para intervenir en los asuntos públicos. Puede sonar a un optimismo ingenuo esta última idea, pero yo estoy convencido, porque lo he visto en diferentes momentos de mi vida y de mi participación en los asuntos públicos, que la participación organizada de la sociedad sí es posible y que cuando se da, sí afecta, sí tiene un efecto importante en los asuntos públicos. Reconociendo que la realidad da motivos para el optimismo, yo prefiero armarme del optimismo que da la voluntad de defender lo que considero nos pertenece, que es la dignidad y el derecho a ser escuchados y a defender un país que espero sea mejor al final del 2017 de lo que tenemos ahora. Gracias, Sergio. A fines del 2016 con ustedes escuchábamos el análisis de lo que fue el año pasado, de lo que fue un año verdaderamente tormentoso. Denise Dresser, citando a la reina Isabel, hablaba del annus horribilis. Lorenzo Meyer, ¿cómo ves a este 2017 con todos estos componentes a la mesa? ¿Qué viene en camino? Ay, Carmen, si supiéramos lo que viene, la ciencia política sería como la ingeniería, una ciencia dura y exacta. Obviamente no lo es, no sabemos qué viene, pero vamos a tocar un punto interesante ahondando en lo que dice Sergio. Lo que es evidente para el 2017 es la ausencia de liderazgo en el gobierno y en el Estado. Al principiar el gobierno de Peña Nieto, en diciembre del 2012 y todavía el 2013, aparecía ahí un joven gobernador del Estado de México que tenía un proyecto que armó con los tres grandes partidos y que él era el líder. Eso se desplomó. Entonces entramos en el 2017 en un periodo ya de finalizar el sexenio, pero sin un liderazgo. Y del otro lado de la frontera, al norte del río Bravo, tenemos a un personaje que por lo menos quiere aparentar que sobra liderazgo, que él sabe perfectamente a dónde va, qué es lo que quiere para hacer a Estados Unidos más grande otra vez. Así que del lado mexicano, yo no sé cómo diablos va a enfrentar el gobierno mexicano a Trump, porque está completamente desarmado. Y en la contraparte, los Estados Unidos nos presenta un liderazgo inédito, alguien que no tiene muchos precedentes en la historia norteamericana, o más bien dicho, yo no le encuentro ninguno, salvo hay por ahí Andrew Jackson, puede ser, pero fue hace ya más de 100 años. De repente el advenedizo que acabó con esa élite que originalmente dirigía a Estados Unidos, la de los propietarios de tierra de la costa del este, y se introdujo ahí como una tromba, con mucho apoyo popular. Bueno, pero en los últimos años no había pasado nada de esto. Es un discurso agresivo, duro y oportunista. Y este es el punto. Encontró en uno de los 1000 temas que podía haber usado para su campaña a México.
un México que casi estaba ofreciéndose como punching bag, como punto de referencia. Un país que envía indocumentados, que son criminales, que son narcotraficantes, que el Estado mexicano y el gobierno mexicano mandan a Estados Unidos sus desechos sociales. Así fue como nos calificó. Entonces, hay ya en el contexto una acusación contra el gobierno y contra la sociedad misma mexicana. ¿Cómo va a reaccionar México? Eso sí que es una incógnita, porque no hay quien reaccione. Peña Nieto no tiene el tamaño para enfrentarse a Trump, y Trump es francamente todavía una incógnita para nosotros y para cualquier otro gobierno, no nada más en América Latina, en el mundo. Por otro lado, ese Estado que dice Sergio se ha debilitado mucho, sí. Ahora es penoso cómo hemos transitado del sistema autoritario del PRI, añejo, tradicional, clásico, a uno que no sabemos cómo es. Yo lo califico como híbrido, porque no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Para frasear a Echeverría, no es ni un sistema democrático ni un sistema autoritario, está en el medio. La mayor parte de los estados ya no le pertenecen al PRI en gobiernos, ya están fuera del control del PRI, pero de todas maneras se aferra. El Estado de México va a ser, Carmen, obviamente, el gran campo de batalla del 2017, porque si lo pierde el PRI, realmente el 18 ya está perdido para ese partido. Es el centro de los votos, del dinero, de los recursos. Pero la oposición no tiene todavía alguien que pueda presentar batalla a un PRI tan desgastado, tan desprestigiado, que sin embargo puede en el 2017 mantenerse en el Estado de México. ¿Cuál sea el resultado de esto, de seguir manteniendo el poder cuando ya no se tiene legitimidad? Bueno, es una receta para una mala política para el 2018. Pero el 2017 pues está en esa incógnita nacional e internacional. Por lo pronto, y con esto concluyo, lo que podemos estar seguros es que la economía no va a ayudar al país. Esa utopía de que volveríamos al 4 o 5%, que nos acercaría a ese 6% de crecimiento anual que llegamos a tener hace medio siglo, bueno, eso ya se despide. Vamos a pasarla mal como conjunto. Y dentro de ese marco de una economía que sigue siendo débil, insegura, pues la inseguridad política va a aumentar y solo Dios sabe cómo finalmente reaccione Trump. Si se moderará en sus políticas ya puntuales frente a México, o al contrario, se envalentonará y se seguirá de frente. Total, a él ya no le importa mucho la estabilidad mexicana. Ya dijo, voy a hacer mi muralla, que no la va a hacer, pero en fin, voy a tomar distancia de México. Así que no lo voy a considerar como parte de mis intereses internos, como durante un tiempo sí se le vio. Así que ahí vamos al 2017, llenos de incógnitas, con muy pocas seguridades y sin ningún liderazgo. Ahí vamos al 2017 y bueno, Donald Trump desde luego relacionado con México, pero el propio Donald Trump al interior de los Estados Unidos y en política internacional es igualmente una caja de sorpresas. Vamos a ver qué pasa con el tema del hackeo que anunció Trump apenas, que tiene información acerca de lo que habría pasado con el presunto hackeo ruso para influir en las elecciones de los Estados Unidos. Así que todo a la mesa, Denise Dresser, para cerrar esta mesa, agradeciendo muchísimo que estén aquí los tres para alimentar este debate público necesario. ¿Cómo ves, Denise, este 2017 que se estrena? Una nota de pie de página. Podríamos hacer un catálogo inmenso de los errores políticos de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué creo que el gasolinazo es el peor?
porque va a incidir electoralmente, porque va a incidir en los bolsillos de los mexicanos. Otros temas como Ayotzinapa y la Casa Blanca afectaban nuestra indignación moral, nuestra sensibilidad social, pero el gasolinazo es un golpe de pesos y centavos. Y históricamente está comprobado cómo la crisis, la devaluación del 94 llevó eventualmente a la derrota del PRI en 1997 en muchas elecciones, por ejemplo, el estado, Querétaro, Nuevo León, que perdió, y eventualmente a la pérdida de la presidencia. Yo creo que se avecinan derrotas electorales importantes para el PRI, a pesar de sus esfuerzos para ganar el Estado de México, a donde va a destinar los recursos adicionales que el Estado mexicano consiga vía el gasolinazo. Ahora, con respecto a Donald Trump, creo que rompe el molde de lo que se pensaba posible y predecible en la política estadounidense y en la política global, haciendo diplomacia por Twitter, dividiendo también a través de sus tweets al país en aliados y enemigos, alabando a Putin y minimizando el efecto del hackeo y la intervención rusa en el proceso electoral de Estados Unidos, negándose a enfrentar los conflictos de interés con los que llega a la Casa Blanca por sus negocios y por el papel de sus hijos, violando ya de entrada preceptos constitucionales y obligaciones presidenciales como lo son el proteger la soberanía de su país. Como mencionaste, Carmen, lo más importante que ha ocurrido últimamente ha sido la revelación del hackeo y la decisión de Obama de expulsar a 32 diplomáticos rusos que se fueron ayer, y al mismo tiempo la celebración de Trump de la reacción de Putin ante ello. No hubo reacción. Putin espera que Trump llegue al poder para poder fumar la pipa de la paz con él, algo inusitado, algo sorprendente, algo nunca visto. Ingresamos en el 2017 por Trump a territorio no explorado y peligroso, que va a generar grandes incertidumbres para México, por la posible renegociación del TLC, por la construcción parcial del muro, por represalias comerciales y políticas, por la expulsión de migrantes mexicanos. Y todo ello va a llevar a que la diplomacia mexicana tenga que enfrentar retos para los cuales no está preparada. Se habla mucho del reemplazo de la canciller por Luis Videgaray, por la relación personal que tiene con el yerno de Trump, como si eso fuera suficiente para resolver un problema multidimensional que enfrentamos ahora con Donald Trump. Y el efecto colateral para México va a ser, creo que muy negativo, por la incertidumbre que va a tener efectos sobre la inversión extranjera, sobre el crecimiento, sobre nuestras perspectivas como país. Pero también va a generar un efecto colateral quizá positivo, tanto al norte de la frontera como al sur de ella. Ayer Jelani Cobb en el New Yorker escribía que el triunfo de Trump va a llevar a que la defensa de la democracia se dé en las calles, en las cortes, en el Congreso, y creo que el mismo imperativo es el que nos toca, la defensa de los despojos de la democracia, lo que queda de ella en este sexenio, en la calle, en el Congreso, en los medios y en la sociedad civil, sobre la cual queda una gran responsabilidad, que es el rescate de este país perdido, el cual creo que nos toca recuperar. Sin la menor duda. Denise Dresser, gracias por este último mensaje. A Sergio Aguayo, a Lorenzo Meyer y a ti, desde luego, gracias. Bueno, pues ahí está, este panorama efectivamente cargado de interrogantes, de desafíos, de incertidumbre. Deseo a ustedes y deseo a quienes han seguido este debate y nuestros servicios de información en este portal lo mejor para este 2017. Digo que dejemos un cachito para la esperanza. Al final de cuentas queda todavía ese espacio necesario para la condición humana. Así que un abrazo para los tres, un abrazo para quienes siguen esto. Lo mejor para este 17 que empieza. Hasta la próxima.